Primero, para comprender mejor el gobierno militar, o régimen militar, es necesario entender el gobierno anterior, o sea el de Salvador Allende, y la Unidad Popular. Pinochet no se entiende sin Allende. Luego del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet gobernó el país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, al que se sumó el título de jefe supremo de la nación, el 27 de junio de 1974, que le confirió el poder ejecutivo. El 16 de diciembre de ese año, asumió como presidente de la República, cargo que fue ratificado tras el plebiscito y la promulgación de una nueva constitución en 1980. Este régimen desarrollado en Chile durante el contexto de la Guerra Fría se oponía al sistema adoptado por los soviéticos, siendo este de carácter antisocialista, anticomunista y antimarxista. Fue producto del Plan Cóndor, orquestado por la CIA. Augusto Pinochet fue uno de los máximos dirigentes de un plan internacional organizado para exterminar las doctrinas políticas de izquierda que se estaban gestando en Iberoamérica. A pesar de esto, y teniendo en cuenta la pésima gestión del gobierno anterior, además de la total justificación al golpe de Estado por parte del Congreso en 1973, Chile se salvó de caer en una tiranía comunista, una guerra civil espantosa, y la implantación permanente de un modelo que ha fracasado en todo el mundo. A Pinochet se le critica y se le acusa sobre todo por las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, ya que se produjeron detenciones ilegales y arbitrarias para censurar a los opositores o que se sospechaba que eran de tendencia socialista o comunista. Se calcula que el total de víctimas directas fue de 31.686 personas, de las cuales 28.459 casos fueron víctimas de tortura y 3.227 casos fueron víctimas ejecutadas o desaparecidas. No estoy justificando la totalidad de las muertes y torturas, es más, envío mis más sinceras condolencias a aquellas familias que penosamente perdieron a sus seres queridos. El problema está en que el dolor de las víctimas que murieron durante el gobierno militar lo intentan politizar los comunistas para seguir con un legado basado en una ideología que ha fracasado en todos los lugares donde se ha implementado. La gente que ve a Pinochet como un asesino no hace lo mismo con otros, como por ejemplo Fidel Castro, el Che Guevara o Joseph Stalin, quienes mataron mucho más de lo que se le acusó a Pinochet. La pregunta sería, ¿qué? Bueno, inicialmente menciona algunos puntos que ya conocía y un punto importantísimo es no se puede entender a Pinochet sin Allende. Creo que eso es esencial y algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Hasta donde tengo entendido y por lo que he visto, Allende fue probablemente, como también dice este canal, uno de los peores presidentes en la historia de Chile. Un presidente que intentó llevar las ideas comunistas, las asquerosas, despreciables, lamentables, miserables ideas comunistas a su territorio, y lo que llevaron fue justamente eso: miseria y división a Chile. Y es también generalmente lo que uno ve en la actualidad que llega a nuestros países cuando llega a la izquierda al poder: miseria, destrucción, pobreza, división. De esa misma forma Allende llevó eso a Chile, y de esa misma forma uno puede entender que era necesaria la llegada de un líder como Pinochet a Chile. Aquí en general la imagen que se tiene de Pinochet es justamente esa, de que fue un dictador, de que fue un asesino y que fue prácticamente lo peor que le pasó a Chile. Sé que no es así, y la primera vez que me di cuenta que no era así fue una sorpresa, porque justamente tenía vinculado el nombre de Pinochet con maldad y tenía vinculado el nombre de Pinochet con que era lo peor. Pero quería hacer mención de que sí es importante entender que esa miseria que estaba llevando Allende con sus ideas comunistas fueron lo que desató la llegada de Pinochet al poder. Por suerte, en ese momento, liderados desde Estados Unidos, había una intención de destruir justamente estas ideas comunistas que iban llegando a nuestros países. Por desgracia, esto hoy pareciera que fuera lo contrario, y por desgracia hoy no hay este movimiento en contra de los zurdos que en otra época hubo, pero que sería tan necesario para nosotros que volviera a surgir. ¿Fue lo que hicieron esas personas para ser torturadas o ejecutadas? Porque no iban a ser capturados de la nada, hay algo detrás de eso, y lo cierto es que gran parte de estas personas pertenecían a agrupaciones terroristas de izquierda, como el MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que de igual manera se dedicaban a asesinar civiles en Chile que no estuvieran de acuerdo con las decisiones del régimen de Salvador Allende. Las violaciones a los derechos humanos, por más terribles que sean, no van a borrar los grandes logros económicos y de desarrollo que se generó en el país gracias al gobierno de Augusto Pinochet. Claro, de no haber sido por los abusos, muertes y torturas injustas de inocentes, se le habría recordado abiertamente como un gran libertador por todo el pueblo chileno, y hasta me atrevo a decir que Pinochet saldría en los billetes, pero penosamente hoy queda el dolor de los que sufrieron por perder a sus seres queridos, pero también la herencia de un sistema económico que levantó a Chile y que puso las bases para avanzar hacia el pleno desarrollo. Hubo brutalidad en ambos lados, recordemos que Allende tenía terroristas, por lo tanto debía haber derechos humanos para ambos lados, no solo para los que murieron durante el gobierno militar. La gente se olvida de eso, Pinochet. Sí, y un punto que él mencionaba anteriormente es cómo los zurdos se olvidan de que sus principales referentes
presidentes fueron tanto o más criminales que Pinochet. Nunca lo mencionan, pero el daño humano que ha generado la izquierda, seguramente ningún otro movimiento, por más radical que sea, lo ha cometido en contra de la humanidad. Entonces los zurdos se olvidan de eso. Los zurdos son muy selectivos en cuanto a qué es bueno y supuestamente qué es malo. Pero si ellos miraran con objetividad la realidad, si ellos miraran con objetividad los pensamientos que defienden, se darían cuenta que la basura que ellos pregonan es mucho peor que todo lo peor que ha pasado desde la derecha. Y esto es algo que no tiene ningún lugar a duda, pero son muy selectivos sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pinochet no dio órdenes de que cualquiera debiera ser torturado, eso es una gran calumnia. Obviamente Pinochet no tenía tiempo de controlar todo lo que otros hacían, y cuando supo de estas cosas, ya era demasiado tarde. Con Pinochet, o sin Pinochet, hubiera habido desaparecidos igual por ambas partes. Pinochet no tuvo que dar con extremistas, y eso es algo que al menos en mi opinión, está totalmente justificado. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué vamos a lamentar cuando nos querían matar? ¿Qué vamos a lamentar? Si a usted la quieren degollar y le sacan el cuchillo del cuello, ¿va a lamentar usted que le sacan el cuchillo del cuello? No, creo que no entienden el problema. Usted dice el 11 de septiembre del 94. ¿A quién le vamos a pedir perdón? ¿A los que trataron de matarnos? ¿A los que trataron de liquidar a la patria? ¿A quién le pido perdón? Yo dice que pedir perdón. ¿De qué? ¿De qué voy a pedir perdón? De que una vez trataron de asesinarme en el cajón del Maipo, que me atacaron por todos lados, murieron 5 guardias. ¿Se han olvidado de eso? ¿Se han olvidado las veces que me pusieron bombas cuando aterrizara, etcétera? Se han olvidado muchas cosas, pero hay que recordarlas también. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de que íbamos a transformar nuestra Cuba? No. Por eso, el perdón tienen que pedírmelo ellos, a mí. Ellos son los que son del otro lado, vale decir marxistas, comunistas. Sin su intervención, ¿usted considera que Chile se hubiera convertido en otra Cuba? Sí, posiblemente, si hubieran actuado solamente los marxistas, se había producido aquí en Chile una implantación del sistema comunista. Y a los otros había que cortar el cuello. Eso estaba considerado en los planes de los comunistas. ¿Usted considera que se cometió excesos durante su gobierno militar? En toda lucha política, en todas partes del mundo, hay excesos y hay gente que no se controla. Pues. Okay. Así que es posible que yo haya tenido exceso. Gente que no se controla. Gente, sus subalternos. Subalternos que actúan y se quedan callados. Chile por muchos años fue considerado el país con más avance económico y tecnológico de la región. Creo que en gran medida, gracias a la intervención de Pinochet y gracias a que no permitió en su momento que Chile se convirtiera en Cuba o que Chile se convirtiera en lo que hoy es Venezuela, y se minimiza lo peligroso que puede ser eso. Se olvida que hubo en ese momento ese riesgo muy claro para Chile de poder haber sido la nueva Cuba, que terminó siéndolo Venezuela, pero no es algo menor, es algo por lo cual hay que dar la lucha, y que en ese momento Pinochet dio la lucha, y al ser una lucha tan fuerte, una lucha tan severa, tan importante, puede que en algún punto, en alguna parte de ese gobierno, como dice él, puede que alguien cruzara de pronto los límites. Creo que es mucho más lo que tiene que agradecerle Chile por impedir la llegada del comunismo a ese país que lo que pueden decir en contra de él. Lo que pasa también es que hoy se vanagloria y hoy se ve como lo máximo al comunismo y a la muerte y a la miseria que genera este movimiento ideológico. Y los jóvenes que en muchos casos no vivieron esas problemáticas o que no entienden cuáles pueden ser esas problemáticas, se dejan llenar la cabeza de basura como si fuera el ideal. Y como esta gente, los zurdos, tienen fuerzas de los medios de comunicación, tienen fuerzas de la academia, convencen a la gente de que ese es el ideal y que la derecha o todo lo que defienda una nación y todo lo que defienda una identidad patriótica está mal. Por eso probablemente hoy sea muy mal la figura de Pinochet, por esta idea que se ha generado y se ha expandido como un virus a lo largo de prácticamente de todo el mundo. Me parece que lo que hizo Pinochet evitando la llegada del comunismo a Chile es invaluable. Los socialistas y comunistas sustentan su campaña diciendo que Pinochet fue un monstruo, pero resulta que no todos los chilenos lo ven así, sobre todo aquellos que se quedaron en Chile y que no escaparon como
cobardes a Europa, como lo hizo la gente de izquierda. El mismo Augusto Pinochet dijo, no somos políticos, estamos haciendo un gobierno para sacar adelante el país, no para ser simpáticos. Y lo cierto es que con Pinochet y el gobierno militar al mando de Chile, muchas personas tuvieron un sentimiento de seguridad hacia el futuro. A Pinochet se le suele catalogar como un dictador, en cierto aspecto lo fue, pero solo en el sentido romano de la palabra. Él no fue un tirano, y su gobierno no fue una tiranía como lo suelen catalogar algunos. ¿Qué era tiránico o totalitario en su mandato? No había adoctrinamiento político, sin ideologías, y sin el culto a Pinochet. Pinochet no fue un corrupto que se llenó los bolsillos y vivió rodeado de lujos. Pinochet no era de derecha y mucho menos de izquierda. No todo lo que hizo Pinochet fue malo, y eso debe saberse, es por eso que ahora te mostraremos los grandes logros del gobierno militar, que penosamente poca gente recuerda, o conoce. Logros. Impidió que en Chile se estableciera una dictadura comunista, y que murieran cientos de miles de personas, gracias al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Ya con que haya evitado que llegue el comunismo al poder en Chile, ya justifica mucho su llegada, su golpe de estado. Instaló las bases para el desarrollo económico y sacó a Chile de la extrema inflación. Esto no fue tarea fácil, puesto que también tuvo que enfrentarse a crisis económicas mundiales, como la crisis de 1975 y 1982. Forjó lazos con países desarrollados, y rompió relaciones diplomáticas con Cuba y la Unión Soviética. Impulsó, en 1974 la regionalización de Chile, esto fue muy necesario para una nueva división político-administrativa del territorio nacional, con el objeto de posibilitar la planificación del desarrollo, así también como haber demostrado preocupación por las zonas más extremas del país. Pinochet fue el gestor y artífice de la carretera austral, un proyecto a gran escala en la zona y que procedía de estudios que Pinochet había hecho en 1956, cuando era profesor en la Academia de Guerra. Esta red vial se convirtió en un importante objetivo como obra pública y de reforzamiento a la soberanía chilena en la región. Por esa y justa razón es que esta carretera lleva su nombre. También ha sido catalogada como una de las rutas más espectaculares del planeta, con 1.240 kilómetros. Esto permitió el ingreso de miles de colonos a la unidad del país, unió pueblos, y creó perspectivas enormes de desarrollo para la región. Se erradicó el analfabetismo, siendo Chile hoy en día uno de los países con menor analfabetismo en América Latina. Entre 1978 y 1990, Augusto Pinochet decidió realizar una reivindicación con los pueblos indígenas y pagar de alguna manera la deuda histórica que tenía el Estado de Chile con ellos, entregándoles una cantidad considerable de tierras. Pinochet se dio títulos de propiedad individual, no colectiva, a miles de mapuches. Se entregaron en total 69.984 títulos de propiedad. En pocas palabras, Pinochet le entregó las tierras al pueblo mapuche, con prohibición de venta. Además, con Pinochet no había delincuencia ni terrorismo en la Araucanía, por lo que años posteriores toda esta gestión fue valorada por los pueblos indígenas, y Augusto Pinochet fue el único mandatario en recibir el honor de ser declarado como Futalonco, que significa gran autoridad, siendo así la única autoridad en toda la historia de Chile en tener este título. Pinochet tenía mucho aprecio a los mapuches. El concepto de vivienda social aparece en Chile bajo la administración de Pinochet. Construyó más de 550.000 viviendas sociales, beneficiando a más de 2.600.000 personas. Es el único presidente en la historia de Chile que ha recorrido completo el país de sur a norte, inaugurando viviendas donde se veían necesidades, y donde nunca había llegado el agua potable y la electricidad. Nunca antes un presidente de Chile se había preocupado tanto por la clase trabajadora, abordando todos los problemas de la gente hasta el último rincón de Chile. Mucha gente le estuvo, y le sigue estando muy agradecida por eso. Lo que más me impresionó el primer año a mí, o el segundo, el primer año, fue cuando visité las casas que habían de San Juan de la Guada. Y encontré en una cama 5 chiquillos, y el techo era de plástico donde se caía el agua a torrente. Yo les dije para mentir a todos los que estaban al lado, este es el primer objetivo nuestro, darle habitación a la gente. Y nunca les pregunté, ¿es comunista? ¿Es socialista? No habían PPD todavía, por suerte. Y esto no, hijo, no. Pero eran muchos comunistas y socialistas, y gente que era contraria a todos los principios. A eso, sin embargo, se le dio las casas, porque no nos andábamos fijando sino que para que tuvieran habitación. Unos dijeron que era muy chica, no los que recibieron, sino que de afuera siempre encontraban las cosas malas. Durante 17 años, la imagen de Pinochet inaugurando casas para los pobres fue tal vez la imagen más repetida de la televisión chilena. La dictadura no estuvo privada de propaganda, que día a día nos trataba de convencer de lo bueno y fructífero que era el gobierno militar. Si además de la seguridad también le dio eso a la gente, yo creo que sería muy difícil de manera objetiva catalogarlo como alguien malo, y probablemente mucha gente estén muy agradecidos con lo que él logró y muy agradecidos con lo que él hizo por ellos, porque en general la izquierda tiende a decir y tienden a inflar el pecho diciendo que ayudan al pueblo y que son todo por el pueblo, y lo que uno siempre ve con la izquierda son mayores índices de pobreza, mayores índices de miseria. Erradicó las poblaciones marginales, trasladándolas a lugares más saludables y hospitalarios, así también como que instaló las bases para el desarrollo
desarrollo educacional y de salud. En el sector de salud el gobierno reformuló prácticamente todo, con objeto de elevar los estándares de servicio y de acceso a la salud en Chile. Los índices de salud mejoraron y estaban cercanos al de los países desarrollados. En el sector de la educación, modificó el sistema educacional chileno, con objeto de vincularlo con la realidad laboral y productiva del país. Creó. Buenísimo, ¿no? Que dejen de ser, pues lo digo a partir de lo que es hoy en día la academia, lo que es hoy en día la educación, que dejen de ser centros de adoctrinamiento supuestamente bajo la idea de educación, pero a partir de profesores que tienen un sesgo ideológico muy marcado hacia la izquierda, hacia el comunismo, y que en lugar de eso estén enfocados en las necesidades tanto de la nación como de los individuos. El Servicio Nacional del Turismo, Senatur, dispuso la creación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Creó ProChile para proveer al comercio exterior de un instrumento de promoción y respaldo especializado con una oficina en cada una de las sedes diplomáticas nacionales. Creó la DIGEDER, hoy llamada Chile Deportes, como un ente necesario para normar y estimular el deporte en todo Chile. Impulsó el fortalecimiento de la agricultura, se introdujeron variados avances tecnológicos orientados a aumentar el rendimiento por hectáreas cultivadas y mejorar la calidad de los productos, entre otros el sistema de regadío, gota a gota. Chile se convirtió en el principal país exportador hortofrutícola del hemisferio sur. Dispuso e impulsó la construcción de las instalaciones del actual Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. En cierto aspecto Pinochet le dio identidad al país, dispuso por decreto que la cueca fuera oficializada como baile nacional e incorporó como símbolos patrios al copihue y la araucaria. Otro punto importante, el fortalecimiento de la identidad, que desde la izquierda también intentan destruir. Y que hoy también vemos día a día cómo intentan destruir la identidad de las naciones, de los territorios. La identidad es importante. Fue el primer presidente de Chile en ejercicio en viajar a la isla de Pascua. Los políticos no le daban relevancia a las personas que vivían en la isla, ya que no podían obtener buenas cifras en cuanto a votos para lograr sus intereses. Pinochet no lo consideró así, y llevó a la isla progreso, fomentando el turismo y construyendo un hospital. Durante el gobierno del presidente Pinochet, en Chile se realizó la mayor cantidad de obras públicas y sociales que se haya gestado antes en el país. Inauguró 2.875 plantas eléctricas, potenciando el desarrollo del país y mejorando los estándares de vida de cientos de pueblos y ciudades que tuvieron acceso a la electricidad. Bajo su presidencia se construyeron 2.155 kilómetros de caminos y 455 nuevos puentes. Impulsó, construyó, puso en marcha e inauguró el Metro de Santiago, con 36 estaciones y 50 trenes. El gobierno militar evitó 2 conflictos bélicos internacionales, una guerra con Perú y una guerra inminentemente con Argentina, sin ceder jamás ni un centímetro de territorio. Chile se convirtió en el milagro de la economía de mercado libre de Latinoamérica. Nadie se preocupó más de los chilenos como lo hizo el general Augusto Pinochet, y eso pasa cuando tenemos a un gobernante que ama verdaderamente a Chile. Con Pinochet y el gobierno militar, Chile era un país ordenado, limpio, sin delincuencia y sin flaites, donde a los niños se les enseñaba nuestra verdadera historia y cantar nuestro himno nacional todos los lunes. Lo que digo, identidad y lo que he dicho en otros videos, el amor por la patria, la importancia de que un líder ame realmente a su patria, porque cuando un líder ama a su patria va a hacer todo lo posible por el bienestar de sus ciudadanos. Eso es esencial. Cuando hablan mucho de que quieren y que van a defender y no sé qué más, como por ejemplo Gustavo Petro, pero los resultados van en contra del pueblo, uno se da cuenta que es un personaje que no quiere a su patria, quiere de pronto una idea fantástica de lo que debería ser la sociedad, pero que no va de la mano con la realidad de la ciudadanía y no va de la mano con la identidad de la ciudadanía, con lo que la gente anhela y la gente quiere. Uno podría decir Gustavo Petro no ama a su país, Gustavo Petro ama sus ideas y quiere plasmarlas en el país, así eso vaya en contra de la gente. Cuando un presidente como Pinochet o cualquier presidente ama a su país, los resultados se ven, y eso también se demuestra con la búsqueda en inculcar y promover la identidad del territorio, y es algo que, pues según el video, hizo claramente. Donde una persona podía salir tranquila en la noche, ya que siempre iba a estar un carabinero y un soldado protegiéndolos, donde se nos enseñaba a amar a nuestra bandera y país. Pinochet nos entregó un país libre y en democracia. Su mandato acabó por la vía democrática, mediante otro plebiscito realizado en 1988, tras el cual fue sustituido luego de realizarse elecciones presidenciales y parlamentarias, por Patricio Elwin, el 11 de marzo de 1990. Pinochet prefirió la democracia para reconstruir Chile luego del desastre que dejó Allende y la Unidad Popular. Resulta interesante que Pinochet, siendo supuestamente un dictador, entregara el poder de una forma civilizada, ya que es un rasgo atípico en comparación con cualquier dictadura, independiente de su color político. Pinochet no fue del todo un dictador, el hecho de entregar el poder fue una transición que tiene un gran mérito, ya que por lo general cuesta mucho salir de un régimen autoritario, a un gobierno y un sistema democrático pacíficamente, sin una crisis o derramamiento de sangre. Esto no se ha resaltado convenientemente.
Usted sabe. Es importante en ese concepto que hay alrededor de él como dictador, porque es cierto, más allá de la ideología o el tinte político que pueda tener el gobernante del territorio, es muy difícil a un dictador sacarlo democráticamente. Sea bueno o malo, porque pueden haber dictadores buenos y malos, pero sacarlo democráticamente o sacarlo con voto popular o pacíficamente es muy difícil. Sabe muy bien que a unos lo aman y otros lo odian. Unos consideran que usted fue el salvador de Chile y otros dicen que fue el dictador que violó los derechos humanos. Dígame cómo usted se ve a usted mismo. Qué difícil la pregunta, cómo se ve. Uno se siente como ángel. Siempre como ángel. Okay. Pero creo yo que reflexionando y meditando creo que soy bueno. Soy un hombre que no tengo odio en el corazón. Ni resentimientos. Tampoco. ¿Usted nunca pensó no entregar el poder? No, nunca. Siempre pensó Entregar el mando, porque los dictadores terminan mal. ¿Y usted no se consideraba, porque así es como le llama a mucha gente, pero usted no se consideraba dictador? No, porque como digo, los dictadores terminan mal y yo no me consideré nunca dictador. Mire, pero entonces me imagino que le ofende, porque eso es lo que le dicen. ¿Le ofende, ah? Ya no digo más. El gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno, y para que, una vez en democracia, se pudiera conducir hacia el pleno desarrollo, aunque penosamente una vez que Pinochet entregó el poder a los políticos a petición de la misma ciudadanía, esto ha sido una tarea casi imposible, ya que los políticos impiden nuestro desarrollo dentro de una economía pujante. Pinochet también dijo en una entrevista a finales de la década de los 80s, más pena me dará cuando mi país en 15 o 20 años más sea gobernado por la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico, y la justicia haga vista gorda ante estos hechos. Esta sería mi gran pena. Los logros del gobierno militar se han tratado de minimizar por el mundo político hoy en día. La izquierda ha distorsionado la historia y ahora resulta que Pinochet... Es importante también eso, como la izquierda distorsiona la historia. La izquierda no es de confiar, nunca es de confiar. Cuando hablan hay que ver qué dicen, pero no hay que creer lo que dicen porque son una lacra y cambian la historia y van modificando sus conceptos de bueno y malo. Quieren romper la identidad de las naciones, quieren decir que lo bueno era malo y lo malo era bueno y quieren tener el poder. Y eso es lo que ha pasado en Chile, supongo, después de la salida de Pinochet. Lo que han hecho es primero destruir la imagen del líder que tuvo, destruir los logros que tuvo como líder de Chile, pero además decir que lo contrario a lo que él hizo es bueno. Lo contrario sería destruir la identidad, lo contrario sería un sistema político comunista, lo contrario sería promover la delincuencia. Y seguramente eso es lo que hacen todos los días en Chile, y todos los días supongo que repiten lo mismo y dicen lo mismo. Lo comunista, lo socialista es bueno y lo que hizo Pinochet es malo. Lo repiten y lo repiten y lo repiten. Lo repiten los políticos, lo repiten también seguramente los medios de comunicación y sin duda lo repiten desde la academia. Y hoy la imagen que se tiene de Chile no es la que se tenía hace varios años. Es diferente, ha cambiado. Chile ha cambiado. No es la misma Chile que era hace unos años o unas décadas. Pasó a ser el malo, siendo que tenía que resolver el desastre que dejaron los comunistas. Los comunistas son tan ladrones y pretenciosos que siembran en la juventud las peores mentiras, porque saben que esta nueva generación no sabe ni lo que quiere. En conclusión, Pinochet fue realmente un verdadero héroe que salvó a nuestro país, fue un hombre muy valiente que arriesgó hasta su propia integridad por un mejor país, que hipócritamente fue llamado un país bajo dictadura. Si fuera un país en dictadura como dicen los zurdos radicales, no harían lo que quisieran, y hasta habría estatuas de Pinochet por todas partes, así como las hay del cobarde de Allende, y el Museo de la Memoria, escrito libremente por zurdos y comunistas pretenciosos. Allí queda muy claro cómo mienten y calumnian al decir que vivimos en dictadura. Por eso no hay que repetir las cosas que dice un rincón ideológico. El presidente Pinochet, senador vitalicio, gran lonco y general del ejército, ha sido uno de los héroes más grandes que ha tenido Chile, y esto nadie lo puede negar. Chile necesita una autoridad con sentido común, valor y fuerza, como lo fue el veterano Pinochet, pero obviamente sin que se cometan asesinatos o abusos. Chile es Chile por su historia, por el patriotismo de sus valientes soldados que no dudaron en defender la nación cuando debían hacerlo, cuando la nación clamaba por auxilio, cuando la ideología de lo absurdo se tomaba el poder, cuando Chile por poco deja de ser una nación como tal, siempre estuvieron allí para proteger a la patria.
Muchas gracias por ver este video, no olviden que toda la información utilizada para la realidad. Videazo de Daniel Comenta, me parece que tiene los argumentos y además lo respalda con pruebas y me parece que es muy preciso en el mensaje, no únicamente en el mensaje histórico, digamos, en cuanto a qué fue lo que hizo, sino también en el mensaje que nos tendría que llegar a todos, y es cuidado con los zurdos son una lacra y son lo peor que le ha pasado a la humanidad y hay que acabarlos de alguna manera, digamos, en principio de manera política sería la forma en la que deberíamos acabarlos, pero no hay que confiarse de ellos, no hay que creerles, obviamente mucho menos hay que votarles, mucho menos hay que darles poder, porque son una basura, son lo peor, son excremento. Ellos lo que buscan es destruir las naciones, buscan arruinarnos, buscan arruinar nuestra identidad, destruir nuestro sentido de pertenencia con nuestra nación, buscan dañarnos, al final lo que buscan es destruirnos. Entonces, cuando hay un zurdo en el poder es importante sacarlo rápido de la manera que sea. Creo que Pinochet lo hizo de la manera correcta y ojalá se puedan replicar más Pinochet por el resto de Latinoamérica, que nos hace mucha falta. Ese fue el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar un like, compartir y suscribirse. ¿Qué opinan al respecto? Y nos veremos en una próxima ocasión. Show.